Después de 15 años de haberme desechado por ser un simple obrero, mi ex aparece de rodillas en mi oficina porque ahora soy el único que puede ayudarla. Todo empezó así. Hace 15 años, yo era un hombre joven con 2 manos fuertes y una fe ciega en el amor. Mi novia de ese entonces, Mónica, tenía un sueño, quería ser cirujana. El problema era que veníamos de barrios donde los sueños mueren rápido por falta de dinero. Su familia no podía apoyarla y ella estaba a punto de rendirse. Yo no lo permití. Tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida, me convertí en el motor de su carrera. Durante toda su etapa universitaria, trabajé en 3 turnos. Entraba a una fábrica de metals al amanecer, salía para hacer repartos de mercancía por la tarde y terminaba la jornada como guardia de seguridad en un almacén nocturno. Dormía apenas 3 o 4 horas en el autobús. Mis manos estaban permanentemente agrietadas y mis ojos siempre inyectados en sangre por el cansancio. Pero no me importaba. Cada vez que le entregaba el dinero para sus libros caros, su matrícula o sus uniformes blancos, sentía que lo estábamos logrando juntos. Yo era el padre adoptivo de su futuro, el sacrificio silencioso detrás de cada una de sus notas excelentes. Vivíamos en un estudio diminuto que apenas podíamos calentar en invierno. Ella estudiaba bajo una lámpara vieja mientras yo llegaba a desmayarme del agotamiento. Nunca nos fuimos de vacaciones, nunca compré ropa nueva para mí. Todo, absolutamente todo mi sueldo, iba directo a su educación. Ella me prometía que, una vez que se graduara, todo sería diferente. Decía que me devolvería cada gata de Sudor con una vida de descanso. Yo le creía. El día de su graduación llegó. Compré el traje más barato que encontré para no desentonar en la ceremonia. Estaba orgulloso, sentía que ese diploma también tenía una parte de mis pulmones y mis huesos. Pero durante la fiesta de celebración, organizada por sus nuevos amigos internos y residentes de familias acomodadas, empecé a notar algo. Mónica no me presentaba como su pareja. Me mantenía en las esquinas. Cuando un doctor llamado Norberto le preguntó quién era yo, ella simplemente respondió, es un amigo de la infancia que me ayudó un poco con los gastos. Esa noche, al regresar a nuestro pequeño cuarto, el silencio era gélido. Ella no se quitó el vestido de gala. Se quedó de pie, mirando sus maletas que ya estaban hechas. Me dijo sin mirarme a los ojos que se mudaba a un departamento cerca del Hospital Central. Cuando le pregunté qué pasaría con nosotros, soltó la frase que se me quedó grabada como un tatuaje de ácido. Seamos realistas, nuestros niveles sociales ya no coinciden. Tú eres un obrero y yo soy una doctora. No tenemos nada de qué hablar en la mesa. Gracias por todo, pero no puedo arrastrar tu estilo de vida a mi nueva carrera. Me quedé paralizado. Ella se fue con un colega que la esperaba en un auto de lujo abajo. Me dejó solo en ese cuarto frío con las facturas de su último semestre aún sobre la mesa. No me devolvió ni un centavo, ni un lo siento. Simplemente me desechó como a una herramienta vieja que ya no necesitaba después de terminar la obra. Pasé años sumergido en una depresión oscura, pero el trabajo fue mi única salida. Decidí que si mis manos eran lo suficientemente buenas para graduar a una cirujana, eran lo suficientemente buenas para construir mi propio imperio. Dejé de trabajar para otros. Empecé un pequeño negocio de mantenimiento industrial que, con los años y el mismo esfuerzo brutal, se convirtió en una constructora especializada en infraestructura hospitalaria. Me volví un hombre rico, pero sobre todo, un hombre frío y hermético. Nunca me casé. La traición de Mónica me quitó la capacidad de confiar en que alguien pudiera amarme por quien soy y no por lo que puedo pagar. Hoy, 15 años después, soy el dueño de una de las empresas que gestiona las remodelaciones y equipos de alta tecnología en los hospitales más importantes del país. Estaba en mi oficina revisando los planos de una nueva unidad de oncología cuando mi secretaria, Carmen, me dijo que una mujer insistía en hablar conmigo. Dijo que era un asunto de vida o muerte y que me conocía de hace mucho tiempo. Cuando la puerta se abrió, apenas pude reconocerla. Mónica ya no tenía esa mirada brillante y altiva del día de su graduación. Se veía cansada, con ojeras profundas y un abrigo que ocultaba una figura debilitada. El tiempo y la vida no habían sido tan amables con ella como ella pensó que serían. Héctor dijo con la voz temblorosa. Me recosté en mi silla de cuero y la miré con una indiferencia que me costó años perfeccionar. Doctora, ¿a qué debo esta visita? Mis presupuestos los maneja el departamento de adquisiciones, no yo personalmente. No vengo por el hospital, sollozó, acercándose a mi escritorio. Vengo por mi hijo, Gabriel. Tiene 10 años. Necesita una cirugía de corazón extremadamente compleja y un tratamiento que no está disponible en el sistema público. El único equipo capaz de realizar ese procedimiento con éxito está en la clínica privada que tu empresa acaba de equipar.
Y tú eres el único que tiene el poder de autorizar el uso de esos recursos para un caso pro bono. Me quedé en silencio. La psicología humana es fascinante. 15 años después de decirme que yo no estaba a su nivel social, venía a buscarme precisamente porque mi nivel social ahora estaba muy por encima del suyo. Resulta que Mónica se había casado con aquel doctor adinerado, un hombre llamado Esteban, pero él la había abandonado años atrás, dejándola con deudas médicas y un hijo enfermo. Su prestigiosa carrera no había sido suficiente para salvar su vida personal ni para costear la enfermedad de su hijo. ¿Y por qué debería hacerlo, Mónica? Le pregunté con voz plana. Según recuerdo, yo soy solo un obrero con el que no tienes nada de qué hablar en la mesa. No coinciden nuestros niveles sociales ahora tampoco. Ella se derrumbó, cayó de rodillas frente a mi escritorio, llorando con un desespero real. Por favor, Héctor. Sé que fui una basura. Sé que te usé y te deseché. Pero mi hijo no tiene la culpa. Gabriel se está muriendo. He buscado en todas partes, he vendido todo lo que tenía. Tú eres mi última opción. Por lo que alguna vez sentimos, te lo suplico. Miré a la mujer que me hizo trabajar 3 turnos para luego escupirme en la cara. Sentí una punzada de rabia, pero también una extraña sensación de cierre. El destino me había puesto en la posición de Dios frente a la persona que me trató como a un esclavo. Tenía el poder de salvar a su hijo o de dejar que ella viviera la misma pérdida de esperanza que yo viví cuando ella se fue. Levántate, le dije. No me gusta que la gente se arrodille en mi oficina. Mónica se puso de pie con dificultad, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. Me miró con una mezcla de esperanza y miedo, esperando que yo pronunciara las palabras que decidirían el destino de Gabriel. Pero yo no soy el mismo hombre ingenuo de hace 15 años. Mi mente trabajaba rápido, analizando no solo la situación del niño, sino la psicología de la mujer que tenía enfrente. Llama al doctor Vargas, le dije a mi secretaria por el intercomunicador. Dile que traiga el historial clínico del paciente Gabriel que ingresó por consulta externa ayer. Mónica me miró sorprendida. Ella no sabía que yo ya estaba al tanto de los casos críticos que llegaban a la fundación de la constructora. Yo sabía de la existencia de ese niño, pero no sabía que era de ella. Vargas entró en menos de 5 minutos con una carpeta azul. Al ver a Mónica, la reconoció de inmediato, eran colegas en el gremio, pero el respeto no era mutuo. Vargas sabía cómo ella trataba al personal de enfermería y a los técnicos. Héctor, el caso es grave, dijo Vargas, ignorando deliberadamente la presencia de Mónica. Es una malformación congénita que ha empeorado. El equipo de circulación extracorpórea que instalamos la semana pasada es el único que garantiza un margen de éxito del 90%. El costo operativo, sin embargo, supera los $200.000 entre especialistas y postoperatorio. Gracias, Vargas. Déjame la carpeta, respondí. Cuando quedamos a solas, el silencio en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Mónica intentó hablar, pero la detuve con un gesto de la mano. Abrí la carpeta y empecé a leer. Gabriel era un niño que, según las notas, amaba el dibujo y quería ser ingeniero. No se parecía en nada a la frialdad de su madre. Era una vida inocente atrapada en las consecuencias de las malas decisiones de los adultos que lo rodeaban. Voy a pagar todo el tratamiento, solté de golpe. Mónica soltó un suspiro de alivio tan fuerte que pareció que se iba a desmayar. Se acercó para intentar tomar mi mano, pero me alejé rápidamente, moviendo mi silla hacia atrás. No me has dejado terminar, le dije con frialdad. Voy a salvar a Gabriel porque él no tiene la culpa de tener una madre que valora a las personas por su cuenta bancaria. Pero esto no es un regalo, Mónica. Es un contrato. Lo que sea, Héctor. Te devolveré cada centavo, lo juro, dijo ella con desesperación. No quiero tu dinero. Sé que no lo tienes. Lo que quiero es que firmes un documento de renuncia a tu puesto en la junta médica del hospital donde mi empresa es accionista mayoritaria. Has usado tu posición para beneficiar a tus amigos y para pisotear a gente que, como yo hace años, solo intentaba salir adelante. A partir de hoy, vas a trabajar como médico de atención primaria en las clínicas rurales de mi fundación. Vas a ganar un sueldo de obrero, el mismo sueldo que yo tenía cuando te pagaba los libros. Mónica se quedó pálida. Su estatus, su título de cirujana de élite y su círculo social eran lo único que le quedaba después de que su marido la abandonara. Pedirle que fuera a un pueblo remoto a atender gripes y heridas de campo era herir su orgullo de muerte. ¿Me estás pidiendo que renuncie a mi carrera por la que tanto trabajamos?, preguntó, usando el plural con una desfachatez increíble. No, Mónica. Trabajamos es mucha gente. Tú estudiaste, yo me rompí la espalda. Te estoy pidiendo que aprendas lo que significa el nivel social desde abajo. Si aceptas, Gabriel entra a quirófano mañana a las 6 de la mañana. Si no,
Puedes llevarte tu orgullo y tu título a otra parte y ver si ellos pueden operar el corazón de tu hijo con prestigio. Ella apretó los dientes. Vi la lucha interna en sus ojos pelego contra el instinto maternal. Durante un minuto eterno, el único sonido en la habitación fue el tic-tic del reloj de pared. Finalmente, bajó la cabeza y asintió. Firmaret susurró. El contrato se redactó en menos de una hora. El licenciado Quiroz, mi abogado, se encargó de que no hubiera grietas legales. Mónica renunció a su estatus y aceptó el traslado a una zona de difícil acceso en la montaña. Al terminar de firmar, me miró con un lense mal disimulado. Eres un hombre cruel, Héctor. Te has convertido en lo que siempre odiaste, dijo mientras se levantaba. No, Mónica. Me he convertido en el hombre que sabe ponerle precio a la traición. Mañana salvaré a tu hijo, pero hoy he salvado a todos los empleados de este hospital de tener que aguantar tu arrogancia un día más. La cirugía de Gabriel fue un éxito rotundo. Me quedé en el hospital, oculto en la sala de observación, viendo cómo los médicos que yo pagaba reparaban ese pequeño corazón. No sentí placer por ver a Mónica sufrir en la sala de espera, pero sentí una paz inmensa al saber que mi esfuerzo de hace 15 años, ese que ella despreció, finalmente servía para algo noble. Semanas después, recibí el primer informe de la clínica rural. Mónica estaba allí. Las fotos la mostraban con el mismo uniforme sencillo que yo le compré una vez, atendiendo a compasinous y gente humilde. Su cara ya no tenía eseritas de superioridad, se veía agotada, pero por primera vez en su vida, estaba siendo útil para alguien que no fuera ella misma. Gabriel se recuperó por completo. Un día, recibí un dibujo por correo. Era un puente grande y fuerte, y abajo decía, gracias por arreglar mi motor, señor Héctor. Mónica nunca me volvió a llamar, y yo nunca busqué saber más de ella más allá de los reportes laborales. Había cerrado el ciclo. El obrero al que ella no quería en su mesa terminó siendo el dueño del hospital donde ella ya no podía entrar como reina. No fue una cuestión de niveles sociales, como ella decía, fue una cuestión de integridad. El dinero va y viene, pero el peso de cómo tratas a los demás cuando no tienes nada es lo que define quién eres cuando lo tienes todo. A pesar de haber ganado esa batalla, la psicología de una persona como Mónica es difícil de doblegar por completo. 6 meses después de que se instalara en la clínica rural, recibí una llamada del administrador de la fundación en esa zona, un hombre llamado Julián. Me informó que Mónica estaba intentando organizar una especie de rebelión entre los pacientes. Estaba usando su título y su pasado en la ciudad para convencer a la gente del pueblo de que los recursos que yo enviaba eran insuficientes y que ella merecía un presupuesto mayor bajo su control directo. No me sorprendió. El poder es una droga de la que ella nunca se rehabilitó. Tomé mi camioneta y conduje 4 horas hacia la montaña. Quería ver con mis propios ojos si el castigo había servido de algo o si simplemente estaba alimentando a un monstruo en un entorno más pequeño. Cuando llegué a la clínica, la escena era reveladora. Mónica estaba fuera, hablando con un grupo de madres, gesticulando con la misma altivez con la que me despreció el día de su graduación. Al verme bajar del vehículo, se quedó rígida. El grupo de gente se dispersó cuando Julián se acercó a recibirme. Héctor, qué sorpresa verte por estos niveles tan bajos, dijo ella, usando mis propias palabras con un sarcasmo que goteaba veneno. Vengo a ver cómo va mi inversión, Mónica, le respondí, caminando hacia la entrada de la pequeña clínica. Me dicen que estás pidiendo dinero extra. Pensé que el trato era que tú trabajarías, no que intentarías administrar fondos que no te pertenecen. Entramos a su pequeño consultorio. Era una habitación de paredes blancas descascaradas con un escritorio de metal barato. No había aire acondicionado ni sillas de diseño. Era el entorno de un obrero de la salud, exactamente lo que yo quería para ella. Esto es un insulto, escupió ella en cuanto cerramos la puerta. Tengo una especialidad en cirugía cardiovascular y me tienes curando raspaduras y recetando antibióticos para la tos. Gabriel me pregunta por qué ya no vivimos en la ciudad, porque ya no tenemos chofer. ¿Crees que esto es justicia? Es una tortura. Es realidad, Mónica, le dije, sentándome en la única silla disponible. Durante 7 años, yo viví en un lugar peor que este para que tú pudieras tener ese título. Nunca te quejaste de la tortura, cuando era mi espalda la que se doblaba. Lo que te duele no es el lugar, es que ahora eres tú la que sirve y no la que es servida. Ella se acercó a mí, y por un momento vi un destello de la mujer que amé, pero estaba empañado por la amargura. Héctor, ya basta. Gabriel está bien gracias a ti. Ya pagué mi deuda. Déjanos volver. Puedo trabajar en tu hospital de la ciudad, ser tu jefa de cirugía. Podríamos ser lo que antes éramos. Ahora sí estamos al mismo nivel social. Ahora los dos tenemos éxito. Esa fue la confirmación final.
Mónica no había aprendido nada. Ella creía que mi perdón se podía comprar con su éxito, o con el hecho de que ahora yo tenía dinero. Para ella, el amor y la lealtad eran transacciones que dependían del estatus. Nunca estaremos al mismo nivel, Mónica, le dije con una calma que la desarmó. No porque yo tenga más dinero o tú seas doctora. No estamos al mismo nivel porque si yo volviera a ser pobre mañana, seguiría siendo un hombre de palabra. Si tú volvieras a tener poder mañana, volverías a pisotear a quien te ayudó. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Eran los papeles de propiedad de una pequeña casa en un sector de clase media en la ciudad y una carta de recomendación para un hospital público, no el mío. El contrato ha terminado. Gabriel merece una vida mejor y sé que aquí no la tiene. Puedes volver a la ciudad, tienes la casa y tienes un trabajo donde empezarás desde abajo, como cualquier residente recién graduado. No habrá privilegios, no habrá influencias de mi constructora. Si realmente eres la gran doctora que dices ser, reconstruye tu carrera por tus propios méritos, no sobre los hombros de nadie. Mónica tomó el sobre con manos temblorosas. No hubo un gracias. Solo me miró con una mezcla de derrota y alivio. Sabía que esa era su última oportunidad. No vuelvas a buscarme, Mónica, le advertí antes de salir. La próxima vez que necesites salvar algo, asegúrate de haber sembrado algo bueno antes. Salí de la clínica y respiré el aire puro de la montaña. Vi a Gabriel jugando cerca de un árbol. Me acerqué y le entregué una caja de herramientas de dibujo profesional que le había comprado. El niño me sonrió y me dio un abrazo que valió más que todos los millones que he ganado en estos 15 años. Cuida mucho a tu madre, pequeño, le dije. Y recuerda que un edificio solo es tan fuerte como los cimientos que no se ven. Regresé a la ciudad sintiéndome liviano. A veces, la mejor forma de cerrar una historia de traición no es destruyendo al otro, sino demostrándole que su veneno ya no tiene efecto en ti. Mónica volvió a su mundo de hospitales y guardias, pero esta vez, sin el pedestal que mi sacrificio le había construido. Yo volví a mi empresa, a mis planos y a mi vida. Aprendí que fui el padre adoptivo de un sueño que no era mío, pero que al final, ese esfuerzo me convirtió en el hombre capaz de salvar lo único puro que quedó de toda esa historia, un niño con un corazón nuevo. Ella se quedó con su nivel social, yo me quedé con mi integridad. Y en la contabilidad de la vida, esa es la única cifra que realmente importa.